Probando, uno, dos, tres. Bueno, bueno. Bueno, sí. Muy buenas días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias del día de hoy. Y la verdad que tener el privilegio y el honor de tener un conferencista de un gran nivel es el maestro en ciencias Jorge Luis García Rodríguez. Brevemente, un currículum muy extenso, es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad en el Colegio Nacional Forestal, gerente de evaluación y monitoreo de suelos y de certificación. Es consultor nacional en desertificación de proyectos del Fondo de Desastres Naturales y gerente de la Comisión Nacional Forestal en el estado de Coahuila en el año 2018. Ha sido representante técnico del Punto Focal Nacional de México ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación entre 2000 hasta la fecha. Miembro de la delegación mexicana en la 45 reunión del panel intergubernamental de cambio climático celebrada en el año 2017 en Guadalajara, Jalisco. Además, vicepresidente del Buró del Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación para el periodo 2015-17 en la región de América Latina y el Caribe. Y desde enero del 2019, Jorge se desempeña como director regional de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, en la región centro-occidente de México, y desde mayo del año 22 y hasta octubre del 24 fue como presidente del Comité de Ciencia y Tecnología y copresidente de la Interfaz Científica Política de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ayúdenme a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor ahora adelante. Buenos días, gracias por invitarme a estar aquí. Un placer estar ante tantos jóvenes que cuando yo estudié, eh, a mí me invitó el doctor Luis Felipe Ramírez, digo, que estudió conmigo también, pero sobre todo porque yo nunca he dado clases y me quedé con el planito de estar frente a alumnos, ¿no? Pero sobre todo vengo a mostrar algo de lo que la vida profesional me ha otorgado y me gustaría transmitir a todos ustedes porque yo los estudios del gobierno y yo quiero retribuir a la gente lo poco que yo he aprendido en estos años para que ustedes con, con poco o con lo que puedan agarrar de esta plática. Temas de degradación de suelos. Los suelos se degradan, como ustedes saben, por el uso que más de los suelos. El agrícola, todos los suelos se deterioran con el uso que se le da. ¿Por qué? Porque no se maneja sustentablemente. Si manejáramos los suelos de manera sustentable, como no ocurre en la mayor parte del mundo, pues los suelos estarían fértiles y no habría necesidad de usar fertilizantes, como ahora se usa más del 80% de todos los suelos del mundo se usa fertilizantes. Y eso incrementa los costos y los alimentos. Bueno, vamos a hablar de esta degradación de suelos que se hizo en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat y el Colegio de Posgraduados. Los tipos de degradación de suelos más comunes en México son la erosión hídrica, la degradación química, la erosión eólica y por ahí se maneja también la degradación física y biológica. La que sigue.
Cuando se hizo la evaluación de esta a nivel nacional, pues era producir una evaluación. Esta metodología fue global y la usamos en México la primera vez en 1992. La que sigue. Diversos estudios han evaluado desde 1945 los suelos, cuál es la condición de los suelos. La mayoría de los estudios prácticamente hablaron solamente de erosión hídrica y erosión eólica. Y unos se hicieron con fotografías aéreas en blanco y negro, otros con imagen satélite, etcétera, y son generalizaciones muy grandes de los mapas nacionales, ¿no? En aquel tiempo, acuérdense que en 1945 y hasta 1980 tal vez empezaban a llegar las imágenes satélite, ¿no? No había información tan detallada, ¿no?, del país. Sobre todo el INEGI todavía no producía cartas, 250,000. O estaba empezando las y todavía no las concluía. Y inclusive INEGI no tiene una cartografía de degradación de suelos, solamente tiene cartografía edafológica. La que sigue. Esta metodología es tanto una opinión de expertos, pero también tiene definiciones y trabajo directo en campo. Resulta hasta cierto punto subjetiva porque el que va a campo es el que toma directamente la opinión de experto, ¿no?, de lo que está viendo. La que sigue. Los procesos de degradación, hay procesos o tipos de degradación, hay grados o niveles de afectación, porcentajes, factores causativos y tasas. Es decir, se evalúa desde cómo está y cómo va cambiando. La que sigue. Hay varios procesos de degradación que tienen que ver con el desplazamiento de los suelos, como es la erosión hídrica por el agua y la erosión eólica por el viento. Ustedes lo han visto aquí en Guanajuato, en varias partes del estado. El deterioro interno, degradación química, es decir, que la fertilidad se deteriora sin haber remoción de suelo, o puede suceder ambas cosas, ¿no? Pero también hay degradación física. Ahorita les voy a decir qué otros tipos de degradación. La que sigue. Entonces, cuando hablamos de erosión hídrica, puede haber superficial, es decir, que el suelo fértil se nos va, se recorre hacia las partes más bajas. Puede haber cárcavas o deformaciones del terreno, o puede haber efectos fuera del sitio, como son los sedimentos que llegan a otros lados, ¿no? Los tipos de degradación eólica igual, superficial, deformación de terreno y efectos fuera del sitio. La erosión eólica, básicamente, fuera del sitio son las tolvaneras, ¿no? Las tormentas de arena, polvo, etcétera. La degradación química es pérdida de la fertilidad, contaminación, salinización, acidificación y hasta eutroficación. Degradación física, la compactación de los suelos por maquinaria, por ganadería, etcétera, encostramientos, anegamientos, pérdida de la función productiva o urbanizaciones, hundimiento de suelos y disponibilidad de agua. ¿La que sigue? Estos son los tipos ilustrados de los tipos de erosión y degradación que se encontraron en esta evaluación escala 1 a 250,000 que se hizo en 1992, que por cierto se llevó a presentar a la FAO en el año 2000 y la FAO incluyó a México en un proyecto mundial de evaluación de la degradación de tierras. ¿La que sigue? Bueno, ahí siguen las imágenes. La que sigue. Estos son los niveles de afectación ligera, apenas si es perceptible. Ya hay una marcada reducción de la productividad. El fuerte se requieren grandes trabajos, es fuertemente visible en las cárcavas, por ejemplo, y ya se hacen algunos trabajos de recuperación de suelos, ¿no? En ese caso se llaman, ¿sí saben de conservación de suelos? Sí. Esto se llama, ¿alguien sabe?
presas de piedra acomodada. Es parecido al gavión, pero el gavión tiene la malla. Y extremo, pues hay los cerros pelones que conocemos todos, ¿no? La que sigue. ¿Cómo mapear la erosión? Pues se mapean primeramente en una imagen de satélite los procesos homogéneos, calcula el porcentaje en rangos, hay diferentes rangos, y se toma una fotografía, se toman algunas medidas, ¿no? La que sigue. ¿Qué causa la degradación? Se encontró que las actividades agrícolas son las principales causantes, seguidos por el sobrepastoreo, los cambios de uso del suelo y la deforestación. Y un poco o un mucho también las actividades industriales, principalmente minería, ¿no? Tanto para metales preciosos como extracción de materiales de construcción. ¿Qué sigue? Aquí también se evaluó si hay degradación activa, si no hay cambios ahorita o si hay procesos de recuperación en las mismas áreas que se mapearon. La que sigue. Nosotros decimos que la degradación de suelos es causada por el hombre en más del 90% del país. Acuérdense que México es un país milenario donde ha habido agricultura desde hace muchos años, desde la domesticación del maíz y de otros cultivos. Entonces hemos estado usando los suelos, no nomás en las partes planas, sino también en las laderas. La que sigue. Pero también se identificaron en esta evaluación los desiertos naturales, las regiones áridas, rocosas y planicies salinas, para diferenciar de lo que sí son suelos degradados. Esto es más natural, ¿sí? Estos son, digamos, la degradación natural por la geología y el tiempo. ¿Lo que sigue? ¿La que sigue? Entonces se hace un tipo de evaluación diciendo, hay erosión hídrica superficial, ¿sí? Ligera, en más del 50% del área y causada por actividades agrícolas. Más o menos se hace una clave así para identificar todo el proceso. La que sigue. Llegamos a obtener que hay 36% de erosión hídrica en el país, 15% eólica, 7% de degradación química, 4% de degradación física y 2% de degradación física. Esos fueron los resultados de esta evaluación nacional, que también la podemos aplicar a cualquier predio o un municipio, un estado. La que sigue. No, perdón, le regreso. Esta evaluación fue de 1990 de 2002 y en 2013 se hizo una segunda evaluación y se llegó a tener que esta llegaba a alcanzar el 30%, porque hay más zonas áridas, hay más zonas del país, hay más zonas secas, y llegó a precisar de que este era un 25%. La que sigue, sin embargo, no es un estudio publicado a nivel nacional, sino a nivel metodológico. Este es el mapa, en azul la erosión hídrica. Ustedes ven las zonas afectadas, ahí buscarán Guanajuato y ven cómo está. Y bueno, qué decir de las zonas de degradación química, es las zonas afectadas por salinidad, básicamente. Hay otras degradaciones por derrames de petróleo, acá por Tabasco. La que sigue. Y las causas, como yo les decía, principalmente son el cambio de uso del suelo, el sobrepastoreo, deforestación.
Esas son las principales causas de la degradación de los suelos en el país, de forma muy general, ¿no? Sí, ahora sí. Voy a cambiar de presentación porque quiero mostrarles una información muy reciente de este año, prácticamente hace un mes. Eh, Se hizo un informe nacional de acciones contra la desertificación en México de los últimos años, entre el 2000 y el 2019. Y quiero presentarlo porque trae información más de contexto nacional sobre este tipo de degradación. Aquí vamos a hablar de degradación de tierras, básicamente, desertificación y sequía. La degradación de tierras es el conjunto de la degradación de el agua, de los suelos, la vegetación. Adelante. Bueno, estamos preparando este informe nacional, inclusive lo vamos a presentar en junio a nivel oficial, pero yo sí quería hablarles y sobre todo, como yo les decía, que tengan información ustedes reciente y sepan qué es lo que está pasando en estos temas, ¿no? Eh, Estos informes responden a un compromiso de México ante la Convención de Desertificación. Desde el año 2020, Comisión Nacional de Zonas Áridas representa a México en esta convención. México fue el primer país firmante de esta convención desde el 94, la ratificó el Congreso en el 95, a la fecha se han entregado 8 informes. eh, se informa con base en un marco estratégico 2018-2030 que tiene 5 objetivos estratégicos y 18 indicadores. ¿Qué sigue? Estos son los objetivos estratégicos para todo el mundo reporta y es un marco global porque cada uno reporta numéricamente en una plataforma en línea para no echar rollo como antes se hacía en los informes nacionales, que el gobierno en turno le agregaba cosas de más, ¿no? Entonces ahora hay objetivos, hay indicadores. El primer objetivo estratégico es mejorar los ecosistemas afectados por degradación de tierras, desertificación y sequía. El segundo es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. El tercero, mitigar, adaptarse y gestionar los efectos de la sequía, generar beneficios ambientales a nivel mundial y movilizar recursos financieros. Y también hay información de zonas afectadas. ¿La que sigue? Hay un periodo de referencia de 2000 a 2015 y hay un periodo de este informe de 4 años, de 2016 a 2019, todo a nivel nacional. Eh, y las zonas afectadas son todo lo que ha sido afectado en estos años, ¿sí? En zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Eh, y se llegó a la conclusión de que está afectado el 78% del país. Es decir, estamos arrasando con todo lo que se mueve en este país, ¿no? Y ahorita les voy a decir en cada recurso cómo vamos. Para esto se utilizaba en la evaluación de la degradación de la cubierta forestal, se utilizaron siete agrupaciones de uso del suelo y vegetación, pero también se desagregó en otras para un análisis más fino. La anterior. Hay un mapa, este solamente es el mapa de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país, pero estos colores representan donde hay déficit de la humedad en alguna época del año. Es 65% del país. Y solamente hay un estado que no tiene estas características, que es Campeche. Hasta Tabasco, Yucatán tienen zonas afectadas por, bueno, zonas subhúmedas secas. La que sigue. Yo les decía, hay un informe
en línea, numérico, completamente con indicadores numéricos que se prepara de febrero 28. Hay un informe nacional escrito de más de 300 páginas y hay un informe ejecutivo de unas 12 páginas. ¿La que sigue? En el primer indicador, la superficie de la tierra que se degradó entre 2016 y 2019 fue de 15.2% del país, o sea, unos 300,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, esta tierra degradada acumula la cobertura terrestre que se degrada, la productividad de la tierra y el carbono orgánico de los suelos que bajan o disminuyen en sus almacenes de carbono orgánico. La que sigue, por favor. Estos son los mapas de la degradación de cada uno de los subindicadores. Se suma el indicador de cubierta terrestre, perdón, el indicador de la degradación de la cubierta terrestre, de la degradación de la productividad y del carbono orgánico para darnos el mapa total de degradación de tierras. La degradación de tierras cuando al menos un área de cada uno de estos tres indicadores previos está degradado, se plasma como en el cuarto como degradada la superficie. Esto es el periodo de referencia es de 2000 a 2015 y esto es lo que pasó entre 2016 y 2019. Es decir, la degradación que está aquí de 2000 a 2015 se le suma la degradación de los últimos 4 años, 2016 a 2019. Ese no es el mapa final, solamente son los de esos periodos. La que sigue. Se encontró que la cobertura terrestre degradada en estas zonas afectadas por zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas, pues está baja porque son terrenos con menor uso intensivo, ¿no? Como en las zonas áridas y semiáridas. La productividad de la tierra también está a niveles muy bajos en estas zonas y el carbono orgánico sí está en un 9% degradado en estas zonas afectadas, que son las áreas semiáridas y subhúmedas secas. Sin embargo, la degradación de las tierras, es decir, de todos los indicadores, llegó a 39% entre 2000 y 2015, más 10%, casi 11%, en los últimos 4 años. Es decir, tenemos una tasa muy acelerada de degradación de las tierras. Y muchos, bueno, aquí quiero abrir un paréntesis, y muchos hablan de que el cambio climático, esta es la mayor problema del país. El cambio climático es etéreo acá. Los que están trabajando en cambio climático no están aterrizando, no están trabajando a nivel de tierra. No tienen proyectos a nivel de parcelas, a nivel de lo que yo quiero dar a entender, y por eso fue una de las razones que quería venir, es que lo que está pasando en el país, más allá de lo que hablan los medios, las noticias, todo es esto. Esto es lo que no están diciendo. Esto es lo que le interesa a los agrónomos, lo que le interesa a los productores y lo que le debería interesar a toda la gente en el gobierno, sobre todo a nuestros sectores agroalimentarios, ¿no? Hacer algo en campo, en tierra, aunque en este año, a diferencia de otros años, se implementó un programa nacional de fertilizantes en el país que tanta falta hacía, que no será lo óptimo, puro fertilizante sintético, pero se está haciendo por fin algo, ¿no? Porque estas tendencias dicen, ¿y qué? Cualquiera diría, ¿y qué están haciendo, no? ¿A qué sigue?
Este es un mapa similar, pero ya es de todo el país, no es de las zonas afectadas. Méridas, saca la que sigue. Hay otro indicador que es el de mejorar las condiciones de vida de la población. Se dice que mejoró la reducción, la- la- se encontró que mejoró la población que vive debajo del umbral de pobreza. El, el- 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 la tendencia entre más ricos y más pobres se bajó la brecha, ¿no? En al menos un 12%. Eh, a nivel de población urbana, pues hay más, hay población más beneficiada de esto, pero en el medio rural sigue siendo la diferencia un poco más amplia. En cuanto al acceso al agua, ¿no? Al agua para la gente, para tomar, y la proporción de la población expuesta a la degradación de tierras llegó a 76 millones de los 128 que somos, y aumentó en casi 11 millones en los últimos 4 años. Las mujeres son mayoría las más afectadas, eh, porque están, aparte de que hay más mujeres en la población, eh, como ustedes saben, mucha gente, muchos varones que migran a Estados Unidos, a las ciudades, etcétera. ¿Qué sigue? Estos son los mapas de las desigualdades. Ustedes ven que Nuevo León tiene muchas desigualdades, igual que la parte de los estados del sur del país. Pero, ¿qué estado es este? Guanajuato tiene mucha desigualdad en ingresos entre la población, igual que lo tiene Oaxaca. Estamos en Guanajuato al nivel de Oaxaca, casi, y ya pues en el acceso al agua potable estamos un poco mejor, pero fíjense cómo está Coahuila, Jalisco. A pesar de que hay agua en Jalisco, no está muy distribuida equitativamente. La que sigue. El total de población que vive en zonas afectadas es de 59 millones, pero equivale al 76%, 77% del país. 29% mujeres y 30%, al revés, perdón. La que sigue. En el tema de la sequía, y hablamos de sequía, no de cambio climático. El cambio climático es otra cosa, ¿no? La proporción de la tierra afectada por sequía entre 2000 y 2019, la menor fue de 25 y la mayor de 77%. Se sacan datos anuales en cada año, ¿no? Eh, en 2011 se presentó la peor sequía, la sequía excepcional que ha habido en el país entre 2011 y 2012. Sin embargo, el 46% prácticamente tuvo sequía moderada, grave y extrema, y la otra fue ligera, ¿no? La otra proporción. En el tema de, hablando de 2011-2012, México, ante la respuesta a esta enorme sequía, eh, quebraron muchas unidades de producción agrícolas, forestales, pecuarias, y tuvo México una respuesta así de emergente con el Fondo de Desastres Naturales de 34,000 millones de pesos. Es mucho dinero, y la principal crítica al gobierno en ese año, en esos años, fue, pues, ¿por qué no hacemos medidas preventivas? ¿Por qué reactivas si es muy costoso todo lo reactivo? ¿Por qué no hacemos un programa preventivo? Y se creó el Programa Nacional contra la Sequía, PRONACOSE, que tiene la Comisión Nacional del Agua en 2013. Y eso nos ayudó a enfrentar mejor las sequías ahora en 2020, 2021 y 2022. La población expuesta
a la sequía en los últimos 20 años, pues fue de al menos 1 de cada 10, sin embargo, 46 fueron mujeres y 44% hombres. El grado de vulnerabilidad fue de 66% entre 2000 y 2015, perdón, y el periodo del informe en 50% de los municipios afectados. ¿La que sigue? Esto es el mapeo ya en mapas de las tierras afectadas y la vulnerabilidad. ¿La que sigue? Como hablábamos antes, en las zonas afectadas, la sequía ha estado presente en 21% y 42% hasta 2019 se sumó. Las zonas afectadas son las zonas áridas, semiáridas y subsecas, es decir, aún de que son zonas áridas y semiáridas, han tenido sequía, abajo, han tenido precipitaciones abajo del promedio. La que sigue. Pero ¿qué ha hecho México en materia de biodiversidad? Pues bien, estamos afectando la biodiversidad. Tenemos una reducción en la cobertura de zonas de alta importancia de biodiversidad. La que sigue. Y aquí se ven algunos porcentajes, aunque llegó a estar aquí, no toda es no todo es en zonas terrestres, sino incluyen grandes zonas marítimas. Por eso, la que sigue. Pero también en recursos financieros que vienen del exterior, de la cooperación técnica, ¿sí? México, a través de 80 proyectos específicos, ha aumentado los presupuestos que vienen de fondos para combatir esta problemática. La que sigue. Estos son los proyectos, los recursos financieros. La anterior era solamente en materia de cooperación técnica. Esta es en recursos líquidos recibidos en cash, es decir. Pero aquí se ha ido bajando todo el recurso en los últimos 4 años de los fondos que llegan a nivel internacional. Y ustedes saben que pasó el COVID y que muchos se endeudaron muchos países del mundo se endeudaron para poder solventar los gastos en salud, ¿no? Entonces, menos los fondos internacionales, en vez de llegar a los ecosistemas afectados, muchos se fueron para salud, ¿no? Sigue. También identificamos los recursos públicos nacionales que se han destinado en los últimos años y bueno, también han ido bajando y estas son las cantidades, son enormes cantidades de proyectos directamente relacionados para atacar la degradación de tierras y en transferencia de tecnologías. ¿Cómo qué transferencias de tecnologías? Ustedes lo saben, ¿no? La Comisión Nacional de Zonas Áreas traemos un proyecto que está mediano, no es tan enorme, pero tenemos desde 2020 estimulando las lluvias. Con una avioneta se pasa por las zonas más afectadas por sequía, se ven las nubes para que se haga llover en el tiempo y en el lugar que uno quiere, en el lugar preciso. Les voy a poner de ejemplo que hace 2 años las presas de Sinaloa y Sonora tenían en promedio 8% de su capacidad. Después del programa de estimulación de lluvia llegó al 58%. Es decir, son tecnologías aplicadas directamente que sirven para resolver una problemática. En el estado de Chihuahua, si ustedes se acuerdan, había un conflicto en una presa La Boquilla, donde murió una gente, por cierto. Hubo un conflicto social. La gente, los productores, los que tienen derecho al agua,
no dejaban que el agua saliera de la presa, llegó el ejército, la tomó, hubo conflicto, pero sobre todo no querían que se le diera agua a Estados Unidos, el pago de agua del convenio internacional que se tiene que pagar a Estados Unidos. Entonces, se llenó, se hizo un programa en la parte alta de la cuenca para estimular lluvias y se aminoró el problema, pero también se dejó sin agua y sin agua de riego al norte de Tamaulipas, porque la cuenca del río Bravo empieza allá en Chihuahua, pero ya el distrito 025, bajo Río San Juan, en Río Bravo, Reynosa, Matamoros, se dejó toda la zona de sorgo sin agua. Entonces el gobierno federal tuvo, y la CONAGUA, en coordinación con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, implementamos un programa especial para que hiciéramos llover sobre el distrito de riego en específico, sin agua rodada, se dejó caer la lluvia de las nubes en el lugar y el momento precisos. Eso es lo valioso de esta tecnología, y se salvó el ciclo agrícola el año pasado. También ustedes oyeron hablar en 2021 de un incendio forestal muy grande en los límites de Nuevo León y Coahuila, en el cañón de los Lirios, en la Sierra de Santiago, y que no lo podían apagar. Tenía como un mes que no lo podían apagar. Simplemente CONASA, a petición del presidente, desviaron el avión y se hizo llover sobre el incendio forestal, y fue cuando se pudo controlar. Y de paso hemos apagado más de 30 incendios forestales. Con esta tecnología hemos aplicado estimulación de lluvias en más de 20 millones de hectáreas en los últimos 2 años. Y ahorita estamos haciendo llover en la cuenca alta del sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México. Ahorita, en este momento, está en ese programa, y también estamos haciendo llover también en la parte de Tamaulipas. Y se tienen programados otros estados: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, para hacer llover. La que sigue. Eso es en cuanto a los temas que yo les quería mostrar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si me prenden la luz, por favor, son tan amables. Gracias, doctor, muy amable. Bien, ¿alguna pregunta de los que estamos aquí dentro del auditorio? Por allá, Ulises, ¿alguna pregunta? Parte de vender aguacates, ¿no? ¿Nada? Ahí, por favor. Nada más si hablas fuerte, estamos aquí pegados al micro. ¿O se lo puede pasar? ¿Tiene algún efecto negativo el hecho de inducir las lluvias en algunas ciertas zonas de la región a largo plazo? A corto plazo, muy benéfico. A mediano plazo también, y a largo plazo también. Lo único que está en discusión a nivel mundial, no en México, porque aquí no tenemos ese problema, donde sí lo tienen, por ejemplo, en Argentina y en Chile, es que dicen, es que le estás quitando el agua a otros estados. Pues sí, pero necesitamos resolver problemáticas. Tú, cuando tienes un problema, ¿sí? Y cuando hay una parte importante de la sociedad que necesita abastecerse de alimentos, ¿sí? Que necesita que el ganado no se muera, tú resuelves un problema inmediato en esa zona. ¿Por qué? Porque esa es la zona afectada por sequía, por debajo del promedio. Y a los otros les va a llegar, a otros estados les puede llegar la lluvia promedio, ¿no? No por debajo. Donde sí se aplica es en las zonas donde llueve menos, ¿no? Gracias. Eso. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una sería, ¿qué estrategias están utilizando? ¿Qué estrategias se está utilizando para disminuir la degradación de los suelos
número 1. Número 2, ¿cuáles fueron las estrategias para disminuir o hacer frente a la sequía? Y 3, de acuerdo a los datos, por ejemplo, que menciona el doctor Prometeo Sánchez, doctor Prometeo del Colegio de Posgraduados, él menciona que la degradación o la degradación física y química abarca hasta el 65% del territorio nacional, sin contar la degradación biológica. ¿Qué opina usted de ello? Porque yo hacía cuentas y usted habla de una degradación química del 7% y una degradación física del 4%. Él menciona que ya estamos ya estamos ahorita, él mencionaba para el 2020 que la degradación física y química ya está en un 65% a nivel nacional. De hecho, ya él habla de una agricultura del tipo regenerativo para poder regenerar los suelos que nos los estamos terminando, en donde tenemos pues gran función e importancia como agrónomos, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de esos datos que él está dando? Pues vamos por partes. La primera pregunta, las estrategias contra la degradación de suelos. Bueno, cada institución tiene alguna estrategia. Por ejemplo, en el sector forestal, la Comisión Nacional Forestal tiene un programa de conservación y restauración de suelos forestales, es decir, de los suelos no agrícolas, ¿sí? En las principales cuencas del país, en las partes altas, tiene un programa y aplica un programa que se llama compensación ambiental. ¿Sí lo han oído hablar? Bueno, la compensación ambiental está en la ley forestal y por cada hectárea de árbol que se derriba legalmente con permiso, el promovente del cambio de uso del suelo deposita al gobierno federal a un fondo forestal, o sea, así se llama, Fondo Forestal Mexicano, en promedio unos entre 30,000 y 50,000 pesos por hectárea para que se restauren los suelos degradados, afectados, ¿sí? Y se vuelva a reforestar en una superficie igual a la que se deforestó. En el área agropecuaria, el gobierno federal no tiene un programa ahorita específico para conservación de suelos, como sí lo tuvo en el pasado, ¿sí? Apenas en el 2021 a finales, octubre por ahí, se creó la Dirección General de Suelos, que no había. Es incongruente que no tenga una dirección, pero bueno, son las políticas, como dice el presidente, ¿no? Neoliberales. Pero bueno, sí, porque lo que les importaba era la productividad, ¿no? Así como vemos los datos, esto es depredar los recursos naturales a costa de sacar producción y producción y producción. Pero no estamos para eso, estamos para convivir con el medio y alimentarnos a largo plazo, ¿no? Ser sustentable. Entonces, ahí le dejo con esos temas, con ese tema de estrategias, ¿no? En el sector ambiental, Semarnando tiene una estrategia de conservación de suelos. ¿Qué más? La segunda pregunta. Las estrategias para hacer frente a la sequía. Bueno, como yo les decía, está el Pronacose. El Pronacose tiene un programa de prevención de sequía por cuencas hidrográficas. Cuando hay una sequía fuerte, la Conagua, a través del Servicio Meteorológico, como lo hizo el año pasado, hizo el decreto de emergencia por sequía. Así lo hicieron el año pasado. Entonces, se alerta a todos los estados, a todos los municipios, para que reduzcan el consumo de agua y da una serie de medidas en el decreto para reducir los consumos y usos del agua, ¿no? En tema de reacción, como yo le decía, la Comisión Nacional de Zonas Áridas está trabajando en esta estrategia de estimular lluvias, pero también tenemos en conjunto con Secretaría de Agricultura una reconversión de cultivos de alta demanda hídrica como alfalfa, nopal forrajero, maíz forrajero y sorgo forrajero, para sustituir con cultivos de baja demanda hídrica, entre ellos nopal forrajero,
En invierno tenemos cultivos como cebada, avena, triticale, para compensar los niveles de forraje de los hatos ganaderos, ¿no? Pero es incongruente que la laguna y otros estados lecheros, que son los más secos del país, produzcan leche y tengan alta demanda hídrica para la alfalfa, ¿no? Cuando el nopal con un cuarto de agua produce más toneladas de alfalfa. Una hectárea de nopal forrajero llega a producir hasta 600 toneladas por hectárea. Pero bueno, como muchos agrónomos no le enseñaron eso, y es cierto, es bueno mencionar esto. Nos dicen, hay que traer nueva tecnología, lo nuevo del mundo, que los israelitas y que los rusos y que el nopal es nativo, es eficiente, es de aquí. No andemos trayendo ni inventando cosas ni haciendo producir con agua de exceso, con agua rodada, agua que se evapora, ineficientemente utilizada para esos hatos lecheros, ¿no? ¿Qué más? La tercera pregunta. ¿Y El, usted qué opina de los datos que da el doctor Prometeo, que tan solo la degradación física y química a nivel nacional ya lo tenemos en un 65%, sin contar la biológica? Mira, conozco al doctor Prometeo y lo quiero y lo respeto mucho, es mi amigo, pero él se dedica al sector, al hacer estudios en el sector agrícola, ¿sí? El sector forestal es muy amplio, y si él dice que tiene estudios, datos sobre afectaciones en el sector forestal o en el sector pecuario de esas degradaciones internas, física, química y biológica, pues que las publique, porque digo, yo también puedo decir que mi abuelita me quería mucho, ¿no? Y no me dejó nada. Pero a lo que me refiero es, cuando tú tienes información, tú la publicas, ¿sí? ¿Qué les mostré aquí? Lo que hay información reciente, ¿sí? Esta es la información de este año. Ahora, a lo mejor, siendo honestos, puede que la degradación esté aumentando, ¿sí? A lo mejor de un 6, un 7 más un 2%, a lo mejor puede que llegue a un 25, 30, 40%, ¿sí? Pero en la parte agrícola, no ganadera ni forestal, ¿sí? Y la parte agrícola, ¿saben cuántos millones de hectáreas son? Solamente 20 millones de hectáreas, ¿o no? ¿Alguien tiene otro dato? Bueno, o sea, no puede ser tanto porcentaje del país, tendría que ser de la parte agrícola solamente, ¿no? Así es. Bueno, aprovechando el micrófono, me gustaría que nos platicara un poquito más de la estrategia de hacer llover. Se mencionó de manera muy general y se ha escuchado incluso en las noticias, ¿no? Que en algunas partes del país ya están haciendo esa estrategia de promover las lluvias. Entonces, me gustaría que si nos pudieras platicar un poquito más sobre esa estrategia, cómo funciona, hay pros, contras, ese tipo de detalles metodológicos, por favor. Gracias. Pues me daría mucho gusto hablar de este tema, pero en otra plática, ¿no? Porque la metodología es muy extensa y implica también una serie de evaluaciones que se han hecho sobre, primero, la situación de la sequía, luego, eh, cuáles son las zonas más afectadas y cómo se planean, ¿sí? Y luego, cuando ya están en sobrevuelos estimulando la lluvia, pues se evalúa la precipitación abajo en pluviómetros móviles, en camionetas andan abajo, evaluando. Hay un radar meteorológico que dice cuándo salir la avioneta a volar, cuando ya están las condiciones de nubosidad, porcentajes de nubosidad, etcétera. Y luego también, posterior a la lluvia, se mide el NDVI, el índice normalizado de vegetación, diferencial de la vegetación, para ver el reverdecimiento, ¿sí?, de la vegetación. Entonces, es muy larga y sí, con mucho gusto podremos en una próxima hablar
de este tema de manera virtual, aunque sea, porque sí sí hay una presentación muy buena y muy específica sobre este tema. Sí, muchas gracias. Bien, un fuerte aplauso para el maestro Jorge, por favor, tan amables. A continuación, le vamos a hacer entrega de su constancia de impartición. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al maestro en ciencias Jorge Luis García Rodríguez por su participación como ponente de la degradación de suelos y perspectiva de futuro, realizada durante la Semana de Agronomía 2023, llevada a cabo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida en el formato híbrido. En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, abril del 2023, atentamente, la verdad os hará libres, firma el doctor Rogelio Costilla Salazar, director de la División de Ciencias de la Vida, y la doctora Ana Isabel Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía. Muchas felicidades. Asimismo, le hacemos entrega de un pequeño presente, ¿sí? Algo típico aquí de nuestra tierra de Irapuato, Guanajuato, ¿sí? Gracias y un fuerte aplauso para el maestro en ciencias, por favor.